Hola a todos, sean bienvenidos al primer episodio de un formato en el cual voy a estar entrevistando a especialistas en distintos temas de la historia. Y el día de hoy vamos a estar conversando acerca del papel de la Iglesia en el siglo XIX en México. Es por ello que al inicio escuchamos un fragmento del Ave María de Vladimir Vavilov, erróneamente atribuido a Giulio Caccini, en voz del tenor mexicano Francisco Araiza. Y es un gusto enorme tener como invitado al doctor Sergio Rosas. Doctor, un gusto que nos acompañe en el programa. Muchas gracias por invitarme y bueno, es un placer estar con ustedes. De igual forma doy la bienvenida al doctor Gabino Castillo, ambos especialistas en el tema de la historia de la Iglesia en México. Isaac, es un placer como siempre estar aquí contigo en el programa. Por último, pero no menos importante, el doctor Gustavo González. ¿Encantado, doctor? Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación, Isaac. Doctor Gabino, yo quisiera que nos hablara un poco acerca del doctor Sergio Rosas, ampliamente conocido en el mundo de la historiografía de la Iglesia, pero para los que no lo conocen, ¿qué nos puede decir de él? Yo estoy muy contento porque está con nosotros justamente el doctor Sergio Rosas, que nos acompaña, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Gustavo y un servidor conocemos muy bien a Sergio, conocemos muy bien su trayectoria, es un viejo amigo, pero además es un gran especialista del tema justamente que hoy vamos a tratar, que es ni más ni menos que reflexionar un poco acerca de este papel, Isaac, que ha tenido la Iglesia como actor social, como un actor histórico, a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, nos interesa mucho porque generalmente vemos a la Iglesia o pensamos la Iglesia como una institución bastante conservadora, hay que decirlo también, ¿no? Que de pronto es como que la Iglesia es una especie como de actor que ocupa un lugar marginal dentro del desarrollo histórico, ¿no? De la sociedad. Y justamente hoy vamos a tratar de poner sobre la mesa un tema que es fundamental, preguntándonos qué papel juega la historia, qué papel juega la historia pues en esta historia, por ejemplo, el devenir de la historia mexicana. Y qué mejor que esté el doctor Sergio, que es un especialista, qué mejor que esté el doctor Gustavo González, que también, aunque le hace ahora la demografía histórica, tiene un pasado que tiene que ver mucho con la historia de la Iglesia en México. Doctores, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sí, pues el agradecimiento, y también reitero el agradecimiento al doctor Sergio Rosas de la UAP, y agradecerle porque pues este tema de historia de la Iglesia, pues tanto el doctor Sergio como el doctor Gabino pues son especialistas destacados y reconocidos, y yo creo que la Iglesia, como ya decía el doctor Gabino, pues empieza tiene unos orígenes acá en novohispanos y después mexicanos que trascienden más allá de lo que vemos ahora, ¿sí? Ahora se encuentra en el fuero de lo privado, vamos a llamarlo así, debido a un suceso histórico que tuvo lugar en el siglo XIX, que es justamente lo que vamos a hablar en esta ocasión. Doctor Sergio, sus primeras palabras en torno a la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y gracias también por las palabras que sin duda nacen de la amistad que nos une. Así es que muchísimas gracias por el recibimiento. Mira, la Iglesia, hablar de la Iglesia en el siglo XIX es una excelente oportunidad para discutir no solo temas de entonces, sino temas actuales, como ya apuntó bien Gustavo. A lo largo del XIX tenemos varias etapas eclesiásticas, y yo simplemente señalaría 4 grandes etapas y después apuntaría hacia lo que nos decía Gustavo. Primero, en la independencia, muchos de los líderes de la Iglesia son eclesiásticos. Y eso no es casual, ¿no? Finalmente la Iglesia ejercía un gran liderazgo social, y por eso cuando Hidalgo decide levantarse, haya gritado lo que haya gritado, lo que hay que subrayar es que a él lo siguen. Matamoros era también cura, no se diga Morelos, y todos estos grupos de la primera insurgencia entre 1810 y 1815 forman ese amanecer del siglo XIX, y tiene que ver con el liderazgo social que tenía la Iglesia y con la serie de grandes penas y agravios que había ido acumulando desde las reformas borbónicas. Una segunda etapa de la historia de la Iglesia es el papel que van a tener los eclesiásticos en el diseño de la nación, ¿no? Desde 1821 hay muchísimos eclesiásticos metidos a las cámaras, metidos como funcionarios, y muchísimos curas ejerciendo su labor cotidiana en la vida social desde abajo, ¿no? Simplemente en 1828 Juan Cayetano Portugal, que era párroco de Zapopan, era el presidente del Senado de México. Así, eso da una muestra de la importancia que tiene. En la Reforma, la lucha contra las medidas reformistas emprendidas por el gobierno de Juárez y esa segunda generación de liberales tiene también en los eclesiásticos a sus principales actores en contra. Eso es fundamental también porque dan una
perspectiva que está luchando por la hegemonía social de México. Y finalmente en el porfiriato, ya en los últimos 30 años y desde la República restaurada, la Iglesia finalmente cambia su función, ya no lucha por el poder político, ya no participa en la construcción de la nación, pero inicia otro proyecto más grande, que es la renovación social de su labor, ya no política, de su labor social, de su labor activa en conjunto con los fieles, y pasa de las cámaras a la parroquia y pasa también de las embajadas a las catedrales, y desde ahí emprende una labor que con el paso de los años va a empezar a exigir más y más espacios, desafiando incluso la hegemonía del gobierno nacional, y esa es una de las muchísimas otras razones por las cuales llegamos a la revolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, a la mitad del siglo XIX ocurre este proceso de separación de esferas entre la Iglesia y entre el Estado, entre los poderes civiles y los poderes eclesiásticos. Y al ocurrir esa separación, se abren nuevos espacios. Y yo siempre digo a los alumnos, ¿ustedes saben qué dijo el arzobispo de México ayer? Y todos dicen que no, y yo también les digo, yo tampoco sé y tampoco me importa demasiado. Pero a un hombre del siglo XIX sí le importaba demasiado. Esa es la gran transformación entre ese siglo y este siglo. Pero también ahí vemos cómo hay una serie de elementos que continúan. La formación del individuo tiene que ver con el papel que la Iglesia tuvo, la formación de la sociedad laica, la formación de la opinión pública, y todos esos elementos están configurados en buena parte por la Iglesia en el siglo XIX. Doctor, ¿algo más que tenga que añadir al respecto de estas apreciaciones iniciales del doctor Rosas? Fíjate que me gustan mucho las etapas en las que Sergio divide, ¿no?, esta presencia de la Iglesia. Digo, para analizarla dentro del siglo XIX. Efectivamente, yo creo que uno de los momentos clave para pensar en la Iglesia siempre va a ser el movimiento de independencia, ¿no? O sea, 1810 marca un hito en la historia de México, y casi cuando uno piensa en independencia, piensa en Miguel Hidalgo sosteniendo una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y eso creo que de entrada ya nos da esta clave en sentido religioso para entender el peso que tuvo la Iglesia y la religión dentro del movimiento de independencia. Yo creo que una de las preguntas que sería pertinente hacernos es ¿qué entendemos por Iglesia?, ¿no? De pronto pensamos la Iglesia como si fuera esa institución que pensamos desde hoy en día, ¿no?, como esa institución moderna que es la Iglesia, y de repente cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué entiendes por Iglesia en el siglo XIX?, habría que poner sobre la mesa una serie de cartas distintas, ¿no?, una de las cuales es, evidentemente, como lo ha señalado ya muy bien el doctor Sergio Rosas, el papel del clero, ¿no? El papel del clero como actor principal de la historia todavía del siglo XIX, por lo menos, Sergio conoce mejor el tema que yo, pero por lo menos hasta la década de 1870, el clero como personaje, como individuos, juegan un papel fundamental. Es más, vamos a pensar en el caso del propio noreste mexicano, ¿no? Todo el mundo conoce aquí y en casi el resto de México a un personaje como Ramos Arizpe. ¿Y quién era Ramos Arizpe sino un personaje que emanaba de la Iglesia, ¿no? ¿Quién era Fray Servando Teresa de Mier? Si cuando tú le pones el fray, también ya te hace alusión a que él venía también de las filas eclesiásticas. Entonces, tenemos que pensar la Iglesia desde diferentes perspectivas. Como institución, como personajes, ¿no?, desde el punto de vista del clero, pero también desde los mismos fieles. Que a mí me parece que a fin de cuentas la Iglesia significa eso, ¿no?, esta visión universal y demás, pero que es imposible pensar la Iglesia también sin la otra mitad, que son, para mí, la feligresía. Es decir, hay una feligresía que es devota, que sigue los lineamientos de una Iglesia que establece una serie de elementos doctrinales, ¿no?, que determinan en buena medida también la identidad del propio mexicano, y es todo un lío en el siglo XIX. Creo que pensar en identidad y en religión en el siglo XIX nos sirve mucho para entender también lo que está pasando en un periodo de transición, en un periodo tan convulso como es el siglo XIX. Te pongo un ejemplo para cerrar como que esta primera entrada, y es la idea de qué sucedió en las primeras constituciones del México decimonónico, ¿no?, del México ya independiente. Pues de las constituciones no desapareció la religión católica, ¿no? Al contrario, los propios padres de la patria defendieron la presencia de la Iglesia en las constituciones porque reconocieron que la religión católica era uno de los elementos que unía, que identificaba a los mexicanos de esta nueva nación, porque no había mucho más que identificar a los mexicanos, y la religión era un elemento fundamental para poder construir esto que algunos autores han llamado patrias católicas, ¿no? Sí, es muy interesante esta primera parte, digamos que el doctor Sergio aludió la
la independencia o el proceso de independencia y la presencia pues tan activa de los curas, de personajes eclesiásticos, viene a ser como un reflejo, o como el último reflejo de la iglesia y de todos estos cambios que va a sufrir conforme transcurre y se seculariza, el Estado mexicano, y pues genera pues un periodo muy interesante, muy convulso, muy lleno de avatares que donde la iglesia, y no solamente la iglesia, se negó, en un primer momento a perder ese protagonismo, y al negarse pues se arrastró toda una serie de conflictos, es decir, fue un choque institucional y fue un choque cultural, sí, porque el Estado traía otra idea, otro modelo de nación, vamos a llamarlo más moderno, donde la iglesia se fuera poco a poco recluyendo al fuero de lo privado, como actualmente lo es. Sin embargo, pues fue una etapa fue un parto muy doloroso para México, vamos a llamarlo así, el nacer como nación moderna, y más allá de ver de manera maniquea que la iglesia representa lo atrasado, lo conservador, lo malo, como de pronto lo plantea la historia patria, pues es una institución que tenía una lógica y que tenía una forma de ver la vida y las cosas, y que es parte de nuestra historia mexicana, y es parte incluso de nuestra identidad. Incluso aún ahora hay todavía esos destellos de pronto de la pensamiento religioso al momento de confrontarnos en temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son todas esas cosas que quedaron y que ya los vemos a lo lejos, pero que en el siglo XIX fueron parte muy importante, muy necesario conocerlas como historiadores o como mexicanos. La iglesia, con todo esto, pues es un factor importantísimo para entender la historia de México. Ahora, doctor Rosas, yo quisiera hacerle una pregunta fundamental para todo aquel que se adentra en el mundo de la historia, y sobre todo si pretende hacer historia. ¿De qué fuentes dispone una persona que pretende escribir sobre la iglesia en México? ¿Cómo puede abordarlas? No, pues es una pregunta a veces difícil de responder, ¿no? La iglesia como institución contemporánea sigue siendo en México uno de los grandes poseedores de repositorios para la historia de México, ¿no? Archivos parroquiales, archivos diocesanos, archivos de congregaciones religiosas y ahí viene lo difícil, en mayor o menor medida puedes ingresar y puedes acceder, ¿no? En tanto es una institución plural, como bien decía Gavino, también hay muchas respuestas posibles. Hay archivos magníficamente organizados. Estoy pensando, por ejemplo, en el Archivo Histórico de Guadalajara, o en el Archivo Histórico de la Diócesis de Guadalajara y de la Diócesis de México. Incluso el que les corresponde a ustedes, el Archivo Histórico de la Diócesis de Monterrey, en menor volumen, porque no tiene tanta documentación, es un archivo bien organizado y accesible a los investigadores. Así es que, pues, lo primero, si están pensando en hacer historia de la iglesia, ubiquen el archivo parroquial histórico más cercano o el archivo diocesano más cercano y busquen ingresar. No siempre va a haber éxito. El archivo diocesano de Puebla está cerrado, el archivo diocesano de Oaxaca está cerrado, entonces depende mucho de esa accesibilidad, ¿no? Pero que la imposibilidad de tener fuentes ciertamente impide hacer algunos temas, pero no debe arrebatarles los sueños de hacer historia de la iglesia. Si no hay archivo parroquial a la mano, si no hay archivo diocesano a la mano, siempre estará la hemerografía. Los periódicos y las revistas son también fundamentales, porque en una sociedad que se está secularizando y donde la opinión pública es importante, la voz de la iglesia se hace ver y se hace leer a través de los impresos. Entonces eso lo pueden encontrar en las bibliotecas de fondo antiguo, en las hemerotecas, y por supuesto que van a tener muchísimo material. Y una invitación más amplia incluso es que revisen las fuentes digitales. Si ustedes quieren hacer una historia de la iglesia del siglo XVI y XVII y son capaces de entenderle a la letra, que es algo que yo no puedo hacer, entonces el archivo de Indias tiene muchísimo en pares. La Biblioteca Digital Hispánica tiene bastante material impreso, y a veces lo que hace falta es imaginación para plantear los temas. Obviamente no basta la imaginación, sino que una vez que hemos diseñado el tema, busquemos las fuentes. Y yo les haría esa invitación, ¿no? Primero, el archivo, solo el archivo nos permite contar nuevas historias,
las fuentes primarias en general, no siempre el manuscrito, ¿no? Pero sí la fuente de primera mano. Y si no hay archivo, bueno, acérquense a los periódicos, acérquense a las revistas, y si eso no se puede, busquen también en algunos materiales de internet, que también les va a dar muchísima información. Tan solo para el siglo XIX, los periódicos de la Ciudad de México están, y de muchas otras partes del país, están digitalizados en la Hemeroteca Digital Nacional de México. Así es que sin salir de su casa pueden ir a revisar los periódicos. Eso es una maravilla. Y en verdad, cuando uno piensa en la Iglesia en México, pues resulta indisociable esta unión que existe entre la Iglesia y la sociedad. Es decir, por más que uno pretenda separarlos, al menos en la sociedad decimonónica y anterior a esta, pues resulta prácticamente imposible. ¿No es así, doctor Gustavo? Más allá del tema, incluso si que tenga cariz muy civil, es bastante difícil que si accedes a un tema de la época colonial o del siglo XIX, no requieras o no necesites un archivo eclesiástico. La Iglesia administra más de lo que nos imaginamos en la época colonial y por lo menos hasta 1800, hasta el periodo de la Reforma, cuando el Estado asume el registro de todas las de la vida de las personas. Pero hacia atrás, los registros eclesiásticos son de vital importancia, no podemos prescindir de ellos, y como ya haciendo resonancia a lo que decía el doctor Sergio, de pronto hay muchas opciones, muchos registros eclesiásticos. Yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, en la plataforma de Family Search, que es una fuente riquísima de información. Está en línea todo, digamos, toda información sobre bautizos, matrimonios, entierros, libros de fábrica, actas de cabildo, padrones, un montón de información. De pronto varía de acuerdo a la región, de acuerdo a la curiosidad, de pronto de ahí de los mormones que microfilmaron, sí, porque hay algunos que microfilman todo y hay algunos que microfilman solamente actas de bautizo, matrimonios y entierros. Entonces pero al fin de cuentas son registros eclesiásticos, ¿sí? Entonces, de las propias actas de cabildo, que el doctor Gavino las conoce y ahorita nos va a platicar un poco más, se pueden obtener temas muy valiosos, ¿sí? De cualquier índole. Es decir, los registros eclesiásticos son de vital importancia y es importante de alguna manera acceder a ellos porque ellos nos dan mucho, nos dicen mucho de la historia, de la vida de las personas o para resolver problemas históricos. Doctor Rosas, prosiguiendo con el tema, quisiera preguntarle sobre el impacto que tuvo la Iglesia en el siglo XIX. ¿Cómo permeó en la sociedad? Mira, te respondo con un ejemplo muy contemporáneo, ¿no? Hoy por hoy, a pesar de toda la desacralización, secularización y pluralidad religiosa, el 76% de los mexicanos se declara católico. O sea, 3 de cada 4, para tener alguna idea, ¿no? Sean practicantes o no, hay todo un universo cultural católico en el enorme conjunto de la población, hasta de los que no se asumen católicos. Entonces, si eso ocurre en el siglo XXI, después de todos estos procesos, y en cosas tan simples como la bendición de las mañanas, pedirle, ahora sí que persignarse con el primer pago en un comerciante, etcétera, etcétera, ahí están las improntas de las sociedades católicas, ¿no? Y esta es una de ellas. En el siglo XIX, antes de esos procesos, hay una enorme imbricación entre lo que es la Iglesia y la sociedad. O sea, en el XIX hay un régimen de cristiandad, como ocurrió durante el siglo XVIII, que se está rompiendo, XVIII, XVII, XVI, ¿no? Que se está rompiendo, pero que parte de una premisa fundamental, que es todos son católicos. Y no hay que aclararlo. Todos son novohispanos y todos los novohispanos son católicos. Está excluido por ley, como bien dijo Gavino, hasta 1857. El artículo 3, que ahora pensamos en el artículo 3 como la educación, pero para un historiador del 19, cuando dice artículo 3 es que la Iglesia, la religión católica apostólica romana es la religión oficial del Estado mexicano y el Estado se compromete a cuidarla con leyes sabias y justas. Eso excluye a todos los demás. Entonces, ¿por qué es importante en el 19 la Iglesia? Porque es la sociedad misma. La sociedad en el conjunto parte de la asunción básica, que ni siquiera se tiene que discutir, de que son católicos. Y por eso, porque una parte fundamental de estos hombres era la vida religiosa, en términos cultuales propiamente, pero también su fe religiosa les movía a actuar en la sociedad, es importante entender tanto el conjunto de la religión como culto, devoción, etcétera, como todo aquello que significó participar activamente en la política de la época. Por eso es fundamental. Ahora, bien decía Gavino hace ratito, ¿no? Tenemos
cierto resquemor de que alguien estudie la historia de la Iglesia, y eso, gracias a Dios, es obra de la reforma liberal, ¿no? De la separación, y creo que todos estamos conformes. La otra vez fui a un congreso de curas en Guadalajara, muy interesante, muy científico, y me sorprendí, fue la primera vez que escuché a los eclesiásticos mexicanos diciendo qué bueno que ocurrió la separación, ¿no? Pero porque finalmente le dio una gran independencia a la Iglesia y una gran autonomía al Estado. Y en ese sentido, la separación permite y ha permitido que haya una gran pluralidad sin perder de vista el derecho de cada individuo para pertenecer y para creer de acuerdo a lo que él cree. Si actualmente no del todo rigen nuestras actitudes políticas, puede ser católico y puede ser de Morena, del PRI, del PAN o de lo que ustedes quieran, en ese momento ocurría algo muy similar y muy diferente a la vez. Sí, la discusión política podía ser yorquino o escocés para hablar de la Primera República Federal, liberal o conservador en la época de la Reforma, pero nadie discutía lo católico, ¿no? Ese es la base misma de la sociedad, ese es el consenso básico sobre el cual se levanta la sociedad. Y el ejemplo más claro es el hecho de que Valentín Gómez Farías, el gran prohombre de la Reforma liberal, le prohibió a su hija casarse con un protestante, ¿no? Cosa que podríamos o no aprobar actualmente, pero que para él no está a discusión. Una mujer de la familia de Valentín Gómez Farías, el gran liberal, no se puede casar con un protestante, punto. No, digo, eso es fabuloso. Lo que dice Sergio son ejemplos, me parecen muy claros de esas realidades del siglo XIX, ¿no? Yo estoy pensando, por lo que dice Sergio, estoy pensando, por ejemplo, en dos aspectos fundamentales. Uno es pensar la Iglesia del siglo XIX como en dos estratos. Uno tendría que ver con las relaciones que se entablan entre las élites políticas y las élites eclesiásticas. Los grandes debates que nosotros vemos en la historiografía, toda esta construcción en torno al liberalismo, en torno a la secularización, en torno a esta visión liberal recalcitrante en contra de la Iglesia en el siglo XIX, de fines del XIX, que es cuando se construye o se reconstruye, habría que decir, la historia de la Iglesia por parte de los liberales. Lo que estamos viendo en realidad son los conflictos que hay entre las élites. Si uno va a un siguiente plano, que podría ser el plano como del pueblo raso, por decirlo así, en el pueblo la vida no ha cambiado. O sea, en el pueblo lo que rige la vida cotidiana de las poblaciones, de las poblaciones pequeñas, es más, de las poblaciones medianas, es el ritmo de la Iglesia. O sea, es la fiesta del santo patrono, es lo que da vida a una población, ¿sí? Las festividades a lo largo del año, las festividades religiosas, claro, también la festividad del 16 de septiembre, que son nuevas festividades que surgen a partir de 1821, entre otras, pero son esas fiestas religiosas las que marcan los tiempos de la vida cotidiana. O sea, hay dos grandes espacios. Entonces, cuando nosotros pensamos en los grandes debates del siglo XIX en torno a la secularización y en torno a la libertad religiosa que vendrá hasta 1860, estamos pensando únicamente en los debates políticos de las élites. No, insisto, no en lo que está pasando a nivel personal, ni en lo que está pasando a nivel comunitario en los pueblos que desde siempre se han reconocido católicos. Tampoco estamos diciendo que el catolicismo sea la mejor religión, no tiene nada que ver esta charla con eso. Tan es así que para mí en lo personal, no sé en el caso del doctor Gustavo, en el caso del doctor Sergio, para mí cuando pensamos iglesia en el siglo XIX, hoy quizás sea porque ahora ya como nuevo residente en Saltillo y en esas tierras norteñas y la enorme presencia que los grupos protestantes tuvieron a partir de 1880, para mí ya no puedo pensar en iglesia sin pensar en iglesias, sumando también a los grupos protestantes del último tercio del siglo XIX, que se convirtieron también en un actor fundamental, sin los cuales son imposible pensar ese último tercio del siglo, por lo menos en el noreste mexicano, y bueno, más bien en el norte mexicano, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro es justamente eso que ya señala Sergio, que a partir de la Constitución del 57, y yo me iría quizá a 1860 con la libertad, la tolerancia de culto religioso, hay transformaciones que impactan a la sociedad. Sí, porque también, por supuesto, hay una pugna, ¿no?, entre esas élites religiosas y las élites políticas, unas queriendo secularizar, pero ojo, hemos malentendido la idea de secularización como un corte, y Sergio lo ha demostrado ya muy bien en varios artículos, que a fin de cuentas lo que hubo fue esa separación de esferas. Él mencionó la frase hace rato. ¿Qué significa eso? Que a partir del 57, a partir del 60, 70, en el último tercio del 19, la Iglesia y el Estado se separaron.
Pero eso no quiere decir que quitaron el ámbito religioso de lo político. Quiere decir que cada una de estas instituciones, de estas grandes instituciones, tuvo una esfera independiente. Y en esa esfera independiente, cada una en su camino reformuló, ¿sí? Reformuló su relación con la sociedad. Por eso vamos a ver que a fines del 19, por ejemplo, emerjan todas estas asociaciones religiosas, porque todas ellas son nuevas formas de organización que incluso se amparan en lo constitucional, como dice Sergio. Hay un derecho que es el derecho de asociación, que ha resaltado muy bien una buena amiga, Cecilia Bautista, y ve cómo los católicos, apoyados en la Constitución, una Constitución donde se han separado las esferas, opta por asociarse por el derecho que tienen de hacerlo, ¿no? Sí, es bastante interesante esto que comentas, estos dos procesos que de pronto se confunden. El proceso, digamos, cultural, de la religiosidad católica, un poco que tiene una tirada más larga, es de más larga duración, como decía Brodel, y la pelea o el pleito político institucional entre la Iglesia y el Estado, digamos, la descristianización, digamos, es algo que todavía no se ha consumado. Sí. Actualmente, estamos hablando ya más de 100 años después, a diferencia de el proceso político que duró último tercio del 19, que fue la cuestión más bien política, doctor Sergio. No, en ese sentido son anticlericales, es decir, en contra de la predominio político del clero, no son antirreligiosos, no dudan de la religión, ¿no? Y respecto a lo que señalaba al final Gavino, creo que toca un punto que se ha venido insistiendo en la mesa. Los católicos se ampararon en los principios liberales y eso demuestra que no son conservadores. Ojo, ser católico no es conservador automáticamente. Hay católicos conservadores, muy conservadores, pero también hay católicos liberales. Cuando viene el primer Monseñor Clementi, el primer embajador, bueno, que todavía no había relaciones, el primer encargado de negocios de la Santa Sede en México, va a decirle el Papa en las instrucciones, que ya había hablado con los sacerdotes exiliados, dice: tenga usted cuidado, en México hasta el clero es liberal. Pero claro, eran liberales porque compartían una serie de principios básicos, esos sí liberales, es decir, creían en una sociedad de individuos, defendían la independencia de las nuevas naciones, porque no hacerlo era meterse a autogol, era negar la independencia, y eso no podía ser en el conjunto del cuerpo político. Eran unos convencidos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de asociación, todos principios liberales. Entonces, que haya habido un liberalismo muy anticlerical no elimina los otros liberalismos religiosos que existieron en México. Por supuesto, ganó el anticlerical, punto. Y eso ha dado una visión a nuestra propia forma de ver la historia. Pero tenemos ahora sí como esfuerzo de historiador, ni siquiera de historiador necesariamente, sino de ciudadano responsable y crítico, darnos cuenta de la enorme pluralidad que existió en el siglo XIX, porque eso también es darnos cuenta de la enorme pluralidad que existe hoy. Como dice Gavino, las iglesias, efectivamente hay una muy mayoritaria, no por eso la única, y creo que eso es enormemente benéfico para todos, porque nos abre la puerta para pensar lo que queramos, ¿no? Para ser libres, tan libres como todos, en tanto pensamos desde nuestra propia perspectiva y nuestras propias creencias religiosas. Ese éxito es un logro de los liberales mexicanos del 19 y es un logro que se plantea frente y muchas veces también con la Iglesia. Cuando el obispo de Guadalajara, Espinosa, vaya a Baltimore y pase por Baltimore, se va a dar cuenta que lo que importaba y lo que les ayudaba era la libertad y la separación y la independencia. Dice: vi, a despecho de lo que yo pensaba, porque tenía el prejuicio de que al llegar a los Estados Unidos iba a haber una iglesia sometida por los protestantes, vi a grupos florecientes, a un clero feliz, rico, con propiedades, todo lo que no tenemos. ¿Y cuál es el secreto? Que mientras en México, hasta los 60, él pasa en el 62, 63, estamos luchando por una enorme hegemonía, en Estados Unidos creen en la separación absoluta. Ese es el camino. Que el Estado haga lo que quiera, que las otras iglesias hagan lo que quieran, y en consecuencia, sin ser hegemónicos, hacemos lo que queremos. Y eso fortalece a nuestra propia fe. Ese es el principio de la libertad que surge en el 19 y que afortunadamente nos acompaña en este siglo XXI. Muy interesantes las apreciaciones del Dr. Rosas, pero aquí hago una pregunta para quien desee responder. ¿Cómo podemos entender la separación de la Iglesia y el Estado que se suscitó en el siglo XIX?
No, mire, yo creo que quizá podríamos partir del hecho de esa noción que tenemos de separación entre la Iglesia y el Estado otra vez, ¿no? Que creo que a fin de cuentas es el gran hito del siglo XIX. Pensamos de forma muy tajante esa separación, que lo ha explicado ya muy bien el doctor Sergio. En la práctica, en realidad, no existe una separación tajante, ¿sí? Lo que tenemos es una población mexicana que es 90%, más del 90% católica, y por otro lado tenemos una decisión política, ¿no? Que lo que hace es reconocer que cada una de estas instituciones tiene una esfera de acción. Y dentro de eso lo que tenemos que pensar nosotros es justamente qué postura tomaron otros líderes políticos. O sea, de repente vemos la separación Iglesia-Estado en el 57, entre comillas, porque la misma Constitución del 57 no marca una separación tajante, ¿no? Únicamente, si bien no dice que la religión católica es la que va a ser la oficial, ¿no? Como lo habían dicho otras constituciones, sí se abre la puerta a la posibilidad de practicar otras más, ¿no? Y a partir de ahí, seguramente, sinceramente lo que viene es esta postura de otros políticos. Pensemos, por ejemplo, en el mismo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz reconoce, lo sabe, que la Iglesia juega un papel fundamental en la sociedad mexicana y que el catolicismo tiene un papel protagónico en la misma. Que la Iglesia Católica es, además de una institución, es cultura política incluso. Yo les digo siempre, a veces pensamos el clero como si fueran personajes dedicados únicamente a estar en un rincón, ¿no? Rezando y santificando a la población, y no es cierto. El clero es un actor político. Eso puede quizá chocar hoy en día, porque otra vez nos vamos al discurso liberal y que ellos no deben participar en. El clero es un actor político. Los proyectos pastorales de los obispos son al mismo tiempo proyectos políticos, y eso los lleva a entrar en contacto con las élites de los determinados momentos. Estoy pensando, por ejemplo, en Saltillo, ¿no? Que se convierte en un obispado en 1891, tiene obispos al 93. Los obispos, cuando llegan, entran en contacto con la élite, entran en contacto con una sociedad que en buena medida había estado, ahí nos podemos meter un poco en líos, pero la Iglesia en el periodo virreinal aquí en el noreste había tenido una presencia así importante, pero no había sido tan fuerte como la había tenido, por ejemplo, en el centro del país, ¿no? Esa sociedad definitivamente se reconoce católica, pero en ese catolicismo, son también prácticas distintas. La sociedad ejerce un catolicismo distinto, dependiendo de las regiones también. Y ese catolicismo reconoce en los obispos líderes sociales. Bueno, no a la idea como pensamos hoy un líder social, pero a fin de cuentas es un líder religioso que está guiando a su rebaño, que está guiando a una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios más importantes tenemos que verlo desde ahí, desde las relaciones que se establecen entre las élites políticas, las élites religiosas, porque ahí están los debates más importantes, pero que a fin de cuentas, cuando nosotros pensamos en catolicismo, no podemos hacerlo sin pensar en los practicantes de la religión. Y me parece que esos cambios los vamos a ver solo si vamos a ese ámbito más profundo y a examinar nuevas fuentes. Ahí el doctor Gustavo nos puede orientar mucho, porque a fin de cuentas, las fuentes parroquiales te dicen mucho de esa práctica religiosa, lo que no vas a ver a partir de los grandes discursos políticos. Esa va a ser una tarea, me parece, para nosotros como historiadores, descubrir nuevas fuentes, reinterpretar esas fuentes, para poder entender verdaderamente cómo fue ese impacto social del catolicismo a lo largo del siglo XIX, y de otras iglesias, como ya hemos dicho aquí en la mesa. Doctor Gustavo, ¿algo que añadir al respecto? Bueno, en torno a los registros, parroquiales, pues son una fuente inagotable y ha sido muy poco socorrida, pues en todas partes. De aquí en el noreste, pues también las fuentes eclesiásticas pueden ser una fuente para entender un poquito el pulso religioso, el pulso de la religiosidad de las personas. De pronto podemos hacer en perspectiva cuantitativa, ver el crecimiento, bautizos, de matrimonios o de defunciones, y ver si este siglo XIX y el surgimiento de los registros civiles marque un hito, marque una especie de principio de la decadencia de la universalidad del catolicismo al interior del pueblo llano, vamos a llamarlo así. Es bastante interesante y es una tarea pendiente, y son sugerencias, sí, desde las cuales uno puede acercarse a la religiosidad, que es un tema tanto político como cultural. Doctor Sergio. No, pues yo creo que ha sido muy fructífera la charla de esta mañana. Yo les agradezco mucho a Isaac, Gustavo y a Gabino por haberme invitado. Siempre es un placer, y siempre que me inviten vengo, como he venido diciendo muchas veces. Gracias a todos.
Doctores, aunque nos podemos pasar horas hablando sobre la Iglesia en México, quisiera pedirle al doctor Gavino que nos haga el favor de dar una conclusión tajante. No, eso es imposible, pero digo, de lo que resulta en la mesa me parece que lo que sí vemos es necesario repensar la historia de la Iglesia. Eso queda bastante claro hoy, me parece. Por otro lado, es cuando pensamos en la historia de la Iglesia, hay que pensar en que hay una variedad de actores, ¿sí? Hay distintos actores, que hay distintos niveles para estudiar también esta relación entre lo religioso y lo social, y a que también no hay que olvidar, yo voy a insistir mucho en eso, en que una cosa es los conflictos políticos y todo lo que hay en los debates que se dan entre las élites gubernamentales y las élites eclesiásticas, y por otro lado, la práctica común de la religión en la vida cotidiana, que son dos cosas bien distintas. Entonces yo le agradezco igual mucho al doctor Gustavo, al doctor Sergio que nos acompaña. Doctor, desde Puebla te viniste a Saltillo, muchas gracias por acompañarnos. Isaac, muchísimas gracias también por haberme invitado. Yo dejo sobre la mesa nada más eso. Claro. Otra vez, gracias por invitarme. Saludos a todos, gracias por escucharnos. De parte de mis invitados, les agradezco que nos hayan escuchado hasta aquí y esperamos a los que hayan llegado hasta este momento que les haya gustado el programa. Saludos.